Vamos a repasar dos conceptos, razón y tasa. Al ir desarrollando cada uno de ellos, iremos mirando ejemplos. Empecemos por el concepto de razón. Una razón es el cociente de dos números o el cociente de dos cantidades que tienen las mismas unidades. Siempre que comparamos dos números o dos cantidades o dos magnitudes, la comparamos mediante una división, decimos que eso es una razón. Las razones se escriben así: A dividido B o A sobre B, y se lee A es a B. Esa comparación mediante un cociente es lo que nosotros en matemática llamamos razón. Las razones se pueden escribir de tres formas distintas. Como una fracción, A es a B, como dos números separados por la palabra A, escribimos la magnitud, la palabra A y la otra magnitud, B. A es a B. O como dos números separados por dos puntos. A es a B. Veamos el primer ejemplo. Supongamos que se realizó una encuesta a jóvenes de la universidad entre 18 y 21 años, cuya conclusión es: 1 de cada 5 jóvenes está cursando matemática. Estas conclusiones las podemos obtener de la razón 1 es a 5. Quiere decir que 1 de cada 5 jóvenes cursa matemática. Su complemento sería los estudiantes o jóvenes que no cursan matemática. Eso expresado en razón sería 4 de cada 5 jóvenes no cursan matemática. También estas razones las podemos expresar como fracciones equivalentes. Por ejemplo, 4 quintos. La razón 4 es a 5 es lo mismo que decir 8 es a 10. Esta fracción la obtenemos multiplicando a 4 quintos por 2. Por 2 obtenemos 8, por 2 obtenemos 10. Lo mismo que esta. 12 es a 15. 12 de cada 15 jóvenes no cursa matemática. O 16 de cada 20 jóvenes no cursa matemática. Es decir, que una razón puede estar expresada no de una sola manera, sino con fracciones equivalentes también. Ejemplo 2. Las edades de Juan y Pedro están en la razón 4 a 7. ¿Qué edad tiene cada uno si la diferencia de sus edades es de 15 años? Este problema lo resolveremos con el concepto de razón, con el dato que la razón 4 a 7. Llamemos J a la edad de Juan y P a la edad de Pedro, y escribiremos la razón. La edad de Juan es a la edad de Pedro y la razón es 4 a 7. 4 a 7. Por supuesto que la edad de Juan no es 4 ni la edad de Pedro es 7. Por eso lo que se hace acá se trabaja con fracciones equivalentes. Multiplicamos el denominador y el numerador por un número k para obtener la fracción equivalente. Resolver este problema no se trata de otra cosa que encontrar el valor de k. Para eso usamos el siguiente dato que nos da el problema. La diferencia de edades es 15 años. Entonces, la edad de Pedro menos la edad de Juan, recordemos que la edad de Pedro va a ser 7k menos la edad de Juan, 4 por k. Es igual a 15 años. Acá nos queda una ecuación donde la incógnita es k, que es fácil despejarla, y sabemos que k es igual a 5. Una vez que obtenemos k, multiplicamos k por 7 y k por 4 de aquí, y obtenemos la edad de Juan, que es 20 años, y la edad de Pedro, que es 35 años. Para comprobar si el resultado de este problema está bien hecho, lo único que hay que hacer es escribirlo como la razón. 20, la edad de Juan, es a 35 la edad de Pedro. Eso nos tendría que dar 4 es a 7. Veamos. La quinta de 20, 4. La quinta de 35, 7.
Entonces, la edad de Juan y la edad de Pedro están en una razón 4 es a 7. Después, la siguiente pregunta dice, luego de que las personas cumplan años, ¿la razón se mantendrá? Es decir, si pasa un tiempo donde las personas, Juan y Pedro, cumplan años, ¿será que la razón sigue siendo 4 es a 7? Veamos. Supongamos que pasaron 5 años. Ahora Juan va a tener 25 años y Pedro va a tener 40 años. ¿La razón será siendo 4 a 7? Bueno, veamos. 25 a 40, que son las edades de Juan y Pedro. Acá podemos sacar la quinta, que es 5. La quinta es 8. Fíjense que la razón es 5 a 8. Ahora, al pasar 5 años, la razón entre las edades es 5 a 8. Y a cambio de antes será de 4 a 7. Al pasar el tiempo, entonces, las razones no se mantienen. En el gimnasio de la escuela hay pelotas rojas y verdes. Escribe las razones que se piden. Primero que vamos a hacer es contar las pelotas. Tengo 10 rojas, 4 verdes y en total 14 pelotas. Rojas y el total. Rojas son 10 sobre un total de 14. Es decir, que hay cada 7 pelotas, 5 son rojas. Rojas y verdes. Rojas son 10 y las verdes son 4. Es decir, que cada 2 verdes hay 5 rojas. Verdes y el total. Verdes son 4 y el total es 14. O sea que tengo cada 7 pelotas, 2 son verdes. Verdes y rojas. Verdes son 4 y las rojas son 10. 2 y 5. Cada 5 pelotas rojas hay 2 verdes. Rojas, total y rojas. Total son 14 y rojas son 10. 7 a 5. Sobre un total de 7, 5 son rojas. Ejemplo 4. La bandera argentina tiene una razón entre el ancho y el largo de 5 a 8. En cambio, la bandera chilena tiene una razón de 2 a 3. El problema dice, los alumnos de cuarto grado tienen que hacer la bandera argentina con un ancho de 90 centímetros. ¿Cuál debería ser su largo? ¿Cuáles son las dimensiones de la bandera chilena si ambas banderas deben tener el mismo largo? Entonces, los datos del problema me dicen que el ancho de la bandera argentina es de 90 centímetros y tenemos que hallar su largo. Pero como sabemos que la bandera argentina está en razón 5 a 8, escribimos la fracción 5 a 8 igual y tenemos que buscar la fracción equivalente cuyo numerador sea 90. La pregunta acá es, ¿por cuánto debemos multiplicar a 5 para obtener 90? Entonces multiplicamos al 5 por 18 y nos da 90. Lo mismo tenemos que hacer en el 8. 8 por 18 nos dará 144, que es el largo de la bandera argentina. Es decir, la bandera argentina con un ancho de 90 y un largo de 144 centímetros respeta la razón 5 a 8. Ahora, la bandera chilena debe tener el mismo largo que la bandera argentina. Debemos hallar su ancho. Pero como sabemos que la bandera chilena está en una razón de 2 a 3, escribimos la fracción 2 a 3 y tenemos que buscar la fracción equivalente cuyo denominador sea 144. Entonces, ¿por cuánto debemos multiplicar a 3 para obtener 144? Por 48. 3 por 48, 144. Lo mismo debemos hacer con el 2. 2 por 48 nos da 96 centímetros, que es el ancho de la bandera chilena. Es decir, 96 centímetros de ancho y 144 centímetros de largo respetan la razón 2 a 3 que tiene la bandera chilena. Los ejemplos que hemos visto hasta ahora usan el concepto de razón.
Ahora veremos otro concepto que es el de tasa. La definición dice así: una tasa es un cociente de dos cantidades con distintas unidades. La diferencia con razón era que la razón es el cociente de dos cantidades con las mismas unidades. Ahora, una tasa dice cuando se comparan dos cantidades de tipos distintos a la comparación, la llamaremos tasa y se puede escribir como una fracción. Por ejemplo, en una visita al parque, la escuela con 300 alumnos contrató 6 colectivos. La tasa ahora es 6 colectivos a 300 alumnos. Es una tasa porque las unidades son distintas. Tenemos colectivos y alumnos. Eso tiene una fracción equivalente que es 1 sobre 50. La tasa entonces se lee un colectivo por cada 50 alumnos. Ejemplo número 1 de tasa. Un árbol de limón alcanza alturas de hasta 7,5 metros, alcanzando los 6,5 metros en aproximadamente sus 2 primeras décadas de vida. ¿Cuál es la tasa de crecimiento por año en el periodo de los primeros 20 años? Entonces, para resolver este problema, lo que hay que plantear la fracción que representa la tasa, 6,5 metros en los primeros 20 años, dice acá, sobre los 20 años. Pero como nos piden la tasa de crecimiento por año, acá en el denominador nos debería aparecer un año. Entonces hacemos los cálculos para que acá aparezca un año. 6,5 metros dividido 2 por 10, que es 20 años. Para trabajar con esta fracción como una fracción decimal. Entonces, 0,65 metros sobre 2 años. Igual, 0,65 dividido 2 me queda que es 0,325 metros sobre un año. En general, nosotros no decimos 0,325 metros, decimos que 32,5 centímetros, a metros lo pasamos a centímetros, en un año. Es decir, la tasa de crecimiento de un árbol de limón durante sus primeros 20 años es de 32,5 centímetros por año. Es decir, crece 32,5 centímetros por año. Ejemplo 2. Un estudiante gana 15.200 pesos por trabajar 16 horas a la semana en una librería. Encuentre la tasa de pago por hora. Entonces, tenemos que plantear la fracción que representa la tasa y va a decir 15.200 pesos sobre 16 horas trabajadas a la semana. Entonces acá podemos simplificar, es decir, tenemos que dividir 15.200 pesos dividido 16. De paso repasemos cómo hacíamos la división. Escribíamos la tabla del 16, 1 por 16, 16, 2 por 16, 32, es decir, yo quiero saber 152 entre 16 cuánto es. Vamos, nos salteamos la tabla del 3 y hacemos la del 4, 4 por 16, 64. Nos salteamos la otra y vamos a la del 8. 8 por 16 es el doble de 64, que es 128. Y todavía me falta para llegar al 152, así que debe ser de 9. 9 por 16 es 128 más 16 es 144. Entonces, 152 entre 16 está de 9. 9 por 16, ya lo tenemos acá, es 144.
Hacemos la resta, 152 menos 144 es 8. Bajo el otro 0, 80 entre 16 está de, a ver, me fijo en la tabla que hice, de 4 no alcanza, así que debe ser de 5. 5 por 16 sería 64 más 16, que es 80. Entonces, 80 entre 16 está de 5. 5 por 16, 80. Hago la resta, bajo el otro 0. 0 entre 16, 0. Y ahí termino la división. O sea que 15.200 pesos entre 16 horas me da una tasa de 950 pesos por hora. Y ese sería el resultado de la tasa. Un ejemplo de tasa es la densidad poblacional. Veamos la densidad poblacional de Argentina. Buscamos densidad poblacional, dice 17,02 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa tasa se llama densidad poblacional. Esa tasa se obtiene de dividir la cantidad de habitantes, que acá tenemos la cantidad de habitantes en el censo 2022, que fue de 4.327.407 habitantes, y la superficie terrestre, que en este caso estamos acá. Argentina tiene un total de 2.780.400 kilómetros cuadrados. Entonces, para obtener la tasa que se llama densidad poblacional, hacemos el siguiente cociente. 47.327.407 habitantes sobre la superficie total, que es de 2.780.400 kilómetros cuadrados. Si hacemos el cociente entre esos dos números, nos va a dar que es 17,02 habitantes por kilómetro cuadrado. Que esto es la densidad poblacional que figura aquí.